Alberto Iturralde, analista independiente, buenos días. Muy buenos días. ¿Y la fiesta cómo va a ser? 1 de junio, oye, era un día clave. A partir de hoy, el mercado sabe que no tiene asistencia artificial para seguir encima de la mesa. Bueno, en realidad lo sabe de antes, y esta es la clave, porque todo lo que significa dinero, y la renta variable, en principio y en final, es dinero inmediato si tú aciertas con la posición, se dirige hacia donde debe justo cuando ya tiene el conocimiento o a veces incluso la sospecha de lo que va a pasar. Esto implica que ya desde hace meses, que más o menos ya se venía comentando, que efectivamente esa emisión de moneda mediante compra de deuda que hemos vivido en los últimos años se iba a terminar, pues ya los mercados han reaccionado. Así es que probablemente ahora no veamos grandes movimientos precisamente porque esos grandes movimientos, si se han producido, ha sido antes. Ayer hablábamos de Telefónica en ese especial por la noche. Hoy, como ya ese dividendo o ese momento para adquirir acciones ya estaba, pues hoy se han perdido los famosos 5 euros y la caída es importante en el mercado, del 4% durante esta primera hora de cotización. Ayer hablabais, Gabriel, hasta tú, de ir hacia arriba, hasta ese 5,3, un poquito por arriba, decía Gabriel. ¿Cuál es la fotografía hoy, después de la caída? ¿Sigue siendo la misma, después de haber roto ayer con fuerza? ¿Es un movimiento natural el de hoy y lo normal es que repunte o cambia el análisis respecto a lo que vimos anoche? Es el mismo, exactamente el mismo análisis, porque fíjate, esa caída viene siendo inferior al 2% con respecto al cierre de ayer, una vez que hemos ajustado dividendo. Y eso implica que la volatilidad es muy baja, muy baja. Si realmente los inversores entraron en Telefónica para recibir ese dividendo y efectivamente el valor tuviera que caer mucho, esa volatilidad, ese nerviosismo habría sido mayor, el recorte habría sido muchísimo más estruendoso. Y no ha sido así. Hay que recordar que Telefónica viene de una época tremendamente sobrevendida, en el sentido de que, así como ya BBVs, Santanderes, Inditex en su día, Iberdrola, habían de algún modo recuperado, Repsol, las grandes caídas que se produjeron con el coronavirus, Telefónica no lo había hecho. Y Telefónica durante los últimos meses, en contra de todas esas que he citado, ha subido con muy baja volatilidad, porque incluso Repsol, que es de todas las que mejor ha funcionado, la subida la ha tenido con un gran nerviosismo por aquello de la subida del petróleo por factores geopolíticos. Sin embargo, Telefónica lo ha hecho con muchísima normalidad, con baja volatilidad. Eso implica que probablemente durante los próximos meses va a seguir funcionando mejor, para de algún modo que ese núcleo duro pueda repartir en el mercado todo lo que ha venido comprando durante estos 2 años con ese gran sentimiento negativo en el valor. Ya veréis cómo de aquí a unos meses empezamos a escuchar pactos corporativos de Telefónica en los que va a llegar a un acuerdo con una tal gran compañía en tal gran país. Ese tipo de cosas que se hacen cuando hay que vender los títulos que hemos venido comprando durante años. Como todavía no hemos visto ese tipo de noticias, lo normal es que Telefónica continúe dirigiéndose al alza hasta un punto en el que ese núcleo de Telefónica diga, bueno, voy a vender. Seguramente ese punto, ayer Gabriel nos daba objetivos incluso superiores a los míos, que son muy probables. Él hablaba de zonas de 5,55, 5,80. Eso es muy probable. El más inmediato, en el que un especulador rápido como yo tiene que estar ya atento, es inferior. Son zonas de 5,35, cosas así. Ahí ya lo más lógico es que se vaya ralentizando. Pero sí que es cierto que por encima de zonas de 5,55 ya hay muchos enganchados en el valor que llevan 2 años viendo cómo no recuperan el dinero, mientras en los demás títulos ya se ha recuperado hace tiempo. Así es que todavía queda subida, lo de hoy es un pequeño sustito, lógico, para esos especuladores rápidos que van a buscar ese dividendo, pero nada más. ¿Petróleo? Después del movimiento de ayer y el movimiento de hoy ya posterior a conocer las sanciones. Bueno, sanciones, mira, el precio del petróleo se está moviendo durante los últimos meses en función de esas teóricas sanciones. Las sanciones no son más que una patraña. ¿Por qué? Porque si Europa tiene que renunciar al petróleo que le envíe directamente a Rusia, sabe perfectamente que lo va a comprar indirectamente por parte de terceros países. No deja de ser más que un paripé de cara a agradar a Estados Unidos y sobre todo a crear en la ciudadanía una conciencia antirrusa, que es realmente lo que Europa tiene que conseguir crear para justificar
que Estados Unidos le está obligando a imponer esos paquetes de sanciones que no son absolutamente nada. Si realmente esos paquetes de sanciones tuvieran su lógica, mañana Rusia nos corta el petróleo directamente, en vez de desviarlo por otros países, simplemente no producen ese petróleo que nos cortan a nosotros. Como Arabia Saudí no va a producir más petróleo porque no quiere meterse con Rusia, a día de hoy se acepta que Arabia Saudí es el país mayor productor, pero probablemente no sea el que más petróleo tiene. Miren el territorio ruso, lo grande que es. Luego, Arabia Saudí nunca se va a meter en una pelea con Rusia. Y si estamos sancionando a Rusia, Arabia Saudí no nos va a sacar las castañas del fuego. Luego, si ese petróleo que ya le compramos a Rusia, Rusia no lo produce, inmediatamente Europa colapsa. Luego habría que producirlo igual que antes y reenrutarlo por otros países. Y eso no es más que una farsa. Una farsa. Entonces, el petróleo por eso está realizando unas subidas moderadas. Ayer, esta noche, comentábamos con Gabriel que probablemente pueda tener algo más de subida, pero yo introduzco un factor con el que hay que tener mucho cuidado si usted es un especulador. Y es que ya hay un gran sentimiento alcista en el petróleo y se está fundamentando en algo muy lógico, que es la situación geopolítica. Luego, cuidado con esperar grandes rupturas al alza de esta materia prima, porque ya lo más normal es que a ese sentimiento comprador que hay en el mercado se esté correspondiendo ventas por parte de los grandes operadores que saben que probablemente, sea cual sea el gran problema que vamos a generar en el petróleo, se va a cubrir ya sea por países intermediarios o simplemente por esos buques a los que se les apaga el transpondedor y siguen viajando igual que antes, pero ahora en teoría no se sabe dónde están. Pues muchísimas gracias. No sé si tienes alguna recomendación para terminar, para el inversor. Es que estaba con Telefónica, porque ayer cuando tú la trajiste es que es una maravilla. A Inditex todavía le queda un poquito más de subida en el mercado español, porque ha tenido una gran sobreventa, pero me encanta Telefónica, precisamente por aquello que comentábamos ayer y que sugiero a nuestros espectadores que también se pueden vayan a YouTube a verlo, porque realmente es un valor con baja. Inditex seguramente todavía va a tener un 2-3% más de subida, pero el valor ahora mismo en España yo creo que es Telefónica. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde, analista independiente. Buen día y buen negocio, Alberto. Hasta luego.